día un tema diferente para ayudarte a hacer un cambio en tu vida con Estrella Carrasco. Quédate, vas a querer escuchar los secretos de la abuela. No te los vas a querer perder. Y recuerda, un cambio a la vez. Y si te preguntan cómo estás, respondes, brillando como las estrellas del cielo. Comenzamos. La vida es un camino a largo plazo, en la que eres maestro y alumno. Unas veces te toca enseñar y todos los días te toca aprender. Bienvenidos. Hola. Hola. Y para muestra basta un botón. Tenemos aquí un invitadazo de lujo. Muchas gracias. Bienvenido. Qué gusto me da tenerte aquí. Es un gran honor. Un placer. Que estemos iniciando este episodio de Los secretos de la abuela contigo, Eduardo Llamas. Oye, me encanta tu introducción porque brillas y eres estrella. Bueno, pues hay coherencia en todo, maravilloso. Gracias por invitarme, un verdadero placer estar contigo. Tenerte. No. Y vas a hablar de un tema que me apasiona. Así es, vamos a hablar de la celebración del Día del Maestro, que fue la semana pasada, el jueves, aquí en México, para los que nos escuchan fuera del país. Sí. Es una fecha muy emotiva, muy movida, porque los maestros organizan festivales, Seguro. organizan reuniones. Actualmente se ha modificado el plan de estudios, se ha modificado con esto de la nueva escuela que trajo el gobierno, se han hecho como reformas y se busca ya no hacer el típico festival que siempre se hacía, sino motivar más a una escuela donde todos participen, maestros, padres, y bueno, en eso estamos. Pero preséntate, por favor. Bueno, soy Eduardo Llamas y en materia de educación pues tengo muchas cosas. La primera, pues mi mamá, ¿no? Mi mamá era maestra de inglés, entonces pues desde ahí siempre he admirado mucho el papel del maestro. Segunda, pues mi esposa ha sido maestra de kinder, ¿no? Durante los últimos 27 años, ahora ya es directora del colegio, pero pues es un kinder que se llama Blumen, que está ahí en las Lomas muy bonito. Y yo en lo particular estudié pedagogía porque es algo que me encanta, ¿no? La parte de educar y trabajar en ese sentido me parece algo maravilloso. Creo que la única forma de transformar una sociedad es a través de la educación. Definitivamente. ¿No? Educar a los pequeños que vienen en este mundo, que no pidieron nacer, pero están aquí y necesitan una educación para salir adelante, para ser personas de bien, para ser felices en esta vida. Ahora, tú eres muy joven, pero el papel del educador, del maestro, porque ya no le dicen maestro, ahora le dicen educador. El papel del educador y la figura de educadora se ha transformado impresionantemente. Así es. La verdad es que antes era una persona que merecía total y absoluto respeto, era un guía, pues a mí me tocó todavía que nos daban de guamazos. Los reglazos en las manos, los gizazos. Eran así con el borrador, el gizazo, Las orejas de burro. el metro, el jalón de patilla. El jalón de patillas, Sí. que era una tortura. Le digo, a ver, ahora hágale. Nos ponían a cargar el portafolio en el patio con el sol, hasta que le decías, te toca desmayarte, ya se desmayaba uno y ya nos metían a todos, pero ya teníamos nuestros trucos también. Ok, pero platícame hablando de tu niñez, de tu infancia, de Ajá. Lalito Niño. Lalito Niño era un nerd, era un niño muy poco sociable, que gustaba mucho de las letras, me encantaba. Mi papá era escritor, mi papá fue periodista, aunque realmente nunca trabajó de eso porque llegó a México a los 30 años de España y se enamoró de mi mamá y se quedó. Él no vino de refugiado ni nada, se quedó y siempre me contagió ese gusto por la lectura. A tal grado que cuando me dijeron, la única recámara que me dijeron, tú diséñala para que tú la hagas, puse mi cama y todo a mi costado derecho, que era el que estaba pegado, eran libros. Y tenía una colección de libros muy famosa, que casi toda la gente de mi edad tenía, que eran unos libros, se llamaba El Libro de Oro, era una colección de 12 o 13 libros, que yo todavía la tengo ahí en mi casa para mis nietos, y venían relatos, cuentos, novelas, poesías, todo muy breve, acerca de un tema. Entonces uno se llamaba El Niño y la Mar, por ejemplo. Muy buena lectura, ¿no? Muy recomendada para el público. Tú leías, tú sacabas tu libro, Grandes Hombres, Grandes Hazañas. Me acuerdo mucho la conquista del Polo Norte, ¿no? Y ahí leías todo eso.
Y desde chiquito me encantó eso, entonces yo fui un niño muy metido en la parte de la lectura, que creo que es un gran hábito, y en la medida y de la cultura, porque la Claro. cultura no solamente es la lectura, ¿no? De cierta forma ya traías como una inclinación, pero en ese momento Lalito niño sabía a lo que se iba a dedicar. No, nunca. ¿Qué soñaba ser Lalito? Nunca, o sea, ¿Recuerdas? me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Híjole, pues no sé. La verdad es que no Eres de sabía. los míos. Sí, porque había quien decía, yo voy a ser abogado, yo voy a ser doctor, yo voy a ser futbolista. No, yo la verdad es que nunca tuve claridad. De hecho, te voy a contar una anécdota muy Por chistosa. favor. Cuando terminé la prepa, Ajá. bueno, cuando llegó, terminé segundo de prepa, ¿a qué área? Dije, a ver, físico, matemáticas, no, ese animal. Fui descartando y entré a económico-administrativas. Y entonces dije, tengo un año para pensarlo. Un Claro. año para pensar. Bueno, Un año se va volando. estaba en la cola ya para inscribirme en qué carrera iba a estar en La Salle, sabía que iba a ser en La Salle. Ajá. Estaba el cuate de enfrente mío dando todos sus datos y yo todavía estaba viendo las carreras, a ver cuál. El que sigue, administración. Porque administración es la típica carrera para el que no sabe a dónde va. No sabía eso. Claro, porque de administración te puedes De ir cualquier cosa. a finanzas, a recursos humanos, Claro. tecnología, a donde te quieras ir, a operaciones, a donde tú quieras ir. Y así decidiste. Sabes poquito de mucho y nada de algo, ¿no? O sea, no sales de la carrera, no sabes nada de algo, pero tienes una empapadita de todo. Así es la carrera. Hablando de tu vida escolar, de la Sí. prepa, de la primaria, no sé, secundaria, tú recuerdas, porque todos tenemos un maestro que nos dejó algo, que nos dejó un aprendizaje, ya sea Yo bueno, tengo ya sea muchos. doloroso, ya sea porque fue muy motivador. A ver, platícanos. Tengo dos en particular maravillosos. Uno es el profesor Jarochevsky, un argentino impresionante, siempre iba perfectamente vestido, súper serio, él nos daba estadística, ¿no? Estadística. Cálculo diferencial entre integral y estadística. En la preparatoria. En la preparatoria y siempre gritaba, ¡el cuadernillo! Porque él hacía un cuadernillo especial donde hacíamos ejercicios además de lo que ya estaba. Y gracias a él fui uno de los mejores promedios de matemáticas mucho tiempo y además, sobre todo, entendí la lógica matemática, que me ha servido toda mi vida. Qué bonito. Es- No era el maestro típico del libro de Baldor? No. Que muchos Lo llevábamos, no sí, recordarán. Baldor, lo llevamos ahí, ahí lo tengo todavía porque a mi hija todavía se lo dieron, pero hay una nueva versión, ¿no? Sí, ya, hay muchas Y versiones. luego dice que sale Baldor de mujer y dice, ahora con más problemas. Ay, Pero es que las matemáticas tienen mucho que ver con los árabes. Los árabes son como un precepto muy importante para las matemáticas, igual que nosotros los mexicanos, ¿no? Aquí la concepción del cero es gracias a los mayas, eso no existía. Bueno, pero hablándote de los dos maestros, uno era el que me marcó muchísimo. Y otro es que un maestro que todos los que pasaron por las Salle lo conocen porque era el único que daba etimologías grecolatinas. Guau. Se llamaba el Chango. Llevaba 30, bueno, no se llamaba. Le o sea, decían. Torres Lemus, pero le decíamos el Chango y seguramente ya esté descansando. Feliz. Pero él estuvo más de 30 años dándole a todas las generaciones de prepa de la Salle, que era una bestialidad y era un genio. Era un cuate que salía en un programa en el 11 que se llamaba Sopa de Letras, y hablaban de cualquier cosa y él hablaba, ¿no? Y entonces, él me enseñó etimologías grecolatinas que hoy todavía mi hija y mi esposa se admiran porque dicen, oye, vamos en Estados Unidos o en Alemania y vemos una palabra, ¿qué es eso? Ah, pues según la etimología eso se debe de dedicar a nitrógeno, ¿no? Así es. O a cualquier cosa, ¿no? Bien decía la abuela, lo que bien se aprende No nunca se olvida, claro. Y este cuate, lo que nos hizo aprender a guamazos, ¿no? Porque si no era súper estricto, sí nos traía muy cortos, nadie sacaba más de 8. Pero sacar 8 era la bendición, pasar ya era la bendición, porque 6 en adelante ya era. Pero sí aprendías muchísimo y al final terminaba 1 o 2 clases el temario antes de que terminara el ciclo y nos decía,
pregúntenme de lo que quieran, de lo que quieran. Ese era el reto, porque todos buscábamos un tema. Si no les contesto, están exentos. Y entonces nos íbamos, preguntaste? no me acuerdo, pero seguramente algo así como qué es la fusión nuclear o una jalada que se me ocurrió que no vas a ver. No, sabía de todo y le preguntaban de derecho, era un cuate de verdad admirable. Yo siempre me acuerdo de él con libros en la mano. Y nunca se quedó callado. Nunca se quedó callado, pero además era un cuate muy poco sociable. Y que el poco tiempo, cuando había, haz de cuenta, si llegaba antes al salón, se metía y leía y leía y leía. Era un cuate que tenía esa ambición, era como una enfermedad de saber. Qué bonito. Pero Padrísimo. fíjate que es muy diferente cuando un maestro tiene esa vocación y sabe que va a ser maestro y cuando llegas ahí, pero das lo mejor de ti como eres tú, desde tu esencia. Claro. A mí me tocó justamente etimologías grecolatinas y yo las sufrí, porque yo tuve un maestro que, igual como tú, si no llegas puntual, no pasas, si no esto, no pasas. Y me dijo al final, me caes bien, eres una puela improba. Te voy a poner 6. Y le dije, pues no me pongas 6, por lástima no quiero 6, repruébeme. Órale, ¿y te Y me reprobó? reprobó y me quedé, justo también por lógica, reprobé y me quedé 4 años en la preparatoria. Wow. Como ya sabía que había reprobado lógica, dije, pues repruébeme. Pues me voy a quedar por lógica porque Claro. no me quedé por etimologías. Claro. Y entonces conocí a una hermosa maestra, ella sí estudió pedagogía, que ahorita vamos a hablar de eso, Sí. y ella nos enseñó a hacer traducciones de cualquier texto. Nos hizo hacer nuestras tablitas Wow. para poder traducir. Y lo más fantástico es que nos hizo traducir Carmina Burana. Wow. Qué maravilla. Así es. Oye, pero hay gente que sabe mucho y que no tienen como los recursos para transmitir el conocimiento. Así es. Era estricto, pero sí te hacía aprender. El método que usaba funcionaba. Es porque te digo, dan desde su esencia Exacto. de enseñar. Tienen, no, a lo mejor no tienen las estrategias pedagógicas que muchos nos enseñan en las escuelas y las universidades, pero su intención es que te transmita la información, Sí. que hagas algo con esa información que él te está dando. Seguro. Así es. Y tú fuiste también para allá y estudiaste pedagogía. Estudié pedagogía ya después de haberme graduado y de muchas cosas. Yo creo que ya tenía como 28 años cuando salió esta oportunidad de estar en la UP para estudiar pedagogía. Y ¿La Universidad Pedagógica Nacional? No, la Universidad Panamericana. Ah, Panamericana. Entré en la Panamericana y me metí a dos especialidades, filosofía y pedagogía, que van de la mano. Sí. Fíjate, eran tronco común algunas materias. Y la verdad es que llegó un momento en el que dijo la UP que iba a cambiar sus planes de estudio y solamente podía terminar una de las dos. Terminé pedagogía. Te decidiste por pedagogía. Sí, porque era mucho más importante para mí. Yo en ese momento estaba en recursos humanos y en ese momento yo era el director nacional de capacitación de la Secretaría de Turismo. Mira. A nivel federal. Entonces, pues la capacitación era mi punto y la pedagogía, pues ¿Te llenaba la capacitación? me encanta. Me parece algo necesario, y la capacitación entendida como ese proceso de aprendizaje que no necesariamente es algo que te tiene que dar la empresa, ¿no? Es algo que tú puedes ir adquiriendo y ir desarrollando constantemente. Yo creo que es algo fundamental. ¿Es algo que harías aunque no te pagaran? Y que lo hago aunque no me paguen. Sí. Me encanta. Yo siempre fui como el nerdo oiga, no entendimos, mis cuates, ¿no? Me decían, Claro. no entendí, vamos a estudiar para el examen de estadística. A casa de llamas, órale, vénganse. ¿Qué no entienden? Y ya estaba yo explicándoles. Pero en la medida en la que explicas, también aprendes. Fíjate, es bien chistoso. Cuando tú tienes como esa responsabilidad moral, porque no era de otra cosa, con tus amigos, porque dicen, este es el güey que sabe de esto, cuando les tienes que explicar, aprendes mucho más. Claro, porque es el nivel de aprendizaje más alto. Los psicólogos ya tienen así como su tablita y te van explicando, leer, aprendes, leerlo en voz alta, aprendes, hacer tus mapas conceptuales, aprendes, pero el mayor nivel de aprendizaje es ese, enseñar a otros lo que ya aprendiste. Y es más complicado, porque además,
pues quién sabe qué te entienda. Pero- O quién sabe qué dijiste tú, ¿no? No, porque te lo permite, tú le explicas a alguien y la Ahí retroalimentación es el de punto. que él te dice, sí, ya lo entendí. Ahí es Y el tú, punto. como, ya cuando tú explicas algo, te das cuenta si la persona lo entendió o no. Y sobre todo, muchas personas estamos muy acostumbrados, sobre todo los mexicanos, a poner ejemplos, a decir, Sí. es como esto y esto, o hacer analogías, comparaciones. Entonces, así te das cuenta que estás aprendiendo y al mismo tiempo la persona que te enseña también aprende. A mí Chelis no me va a dejar mentir, pero soy de los que repiten las cosas porque me acostumbré a hacer como doble o triple check. Y mi esposa me odia, Que es una estrategia. me dice, oye, pero ¿por qué haces? Pues porque sí. Es- Entonces, vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Ta, 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 ta. Pero es bien importante que estén conscientes de, y otra vez, ya nos lo dijiste. Pero se los digo, les digo lo mismo, a lo mejor de 3 formas diferentes. Exactamente. ¿No? Porque para mí es bien importante. Y no solo les digo, sino trato de que me contesten para ver qué entendieron de lo que yo les dije. Así es. ¿No? No hay mejor estrategia y ese es un secreto de la abuela también. Vámonos, ahí está. Aprendizaje que enseñándole a alguien más. ¿Es tu abuelita? Sí, así es. Ay, Es qué la guapa. abuela. Así es. Ella nos encaminó en esta profesión de la psicología. Wow. Entonces, ahorita que hablabas de que fuiste maestro de recursos humanos, pues ella precisamente, yo tenía una gran maestra, te comparto mi historia. Saludos a mi querida maestra Carolina Vega. No he tenido contacto con ella, seguramente también ya está disfrutando allá arriba. Seguramente. Y ella era maestra de desarrollo organizacional. Digo, Era una fue maestra con lo que yo empecé. muy compasiva, muy empática, pero lo más hermoso de esta maestra, nos ayudaba en la parte académica, en los atorones, en los trabajos, muy abierta, muy receptiva, pero lo que más me llamó mucho y me marcó muchísimo es que ella se volteaba a ver a sus alumnos de manera personal. Sí, la Y parte en mi humana. caso particular, volteó, me vio en crisis y me tomó de la mano. Ay, qué bonito. Ella me encaminó en este rumbo y gracias a ella estoy aquí. Qué bonito, qué bonito. Así Y qué bonito que seas agradecida, porque Sí. es de gente bien ser agradecida y que el sentimiento supuesto. salga en lagrimitas. Eso es En bonito, es muy lagrimitas, padre. Es hablar muy bien de tus sentimientos. Pues mira, pero platícame, aparte de esto de desarrollo, ¿diste clases a los alumnos de administración? Sí, di clases en varias universidades. La última fue en la pandemia y las di en línea, ¿no? Pero de todas, di en la Ibero, di en la Anáhuac. En la Anáhuac me tocó con un grupo de posgrado y es bien fácil porque eran, a ver, yo era director de recursos humanos, los que estaban ahí eran puros de recursos humanos, yo llevaba toda mi vida laboral haciendo recursos humanos, ellos iban porque querían, no porque tenían que ir, No. pagaban por ir, se salían corriendo, dejaban de ver a sus hijos, a su esposa, para estar ahí, y entonces ponían atención, trabajábamos muy a gusto. Pero el primero, que fui a la Universidad de Albatros, ahí Así es. se llamaba UNUM, Universidad del Nuevo Mundo, pero todo el mundo la conocía como Albatros, que era la prepa. En la UNUM, que aquí estuvo el rector de la UNUM haciendo programa mucho tiempo, era una universidad donde mandaban a la escoria millonaria, ¿no? Entonces, todos los que reprobaban, de todos lados, se iban para Los allá. renegados. Y entonces tenías 2 problemas, porque era gente que no tenía ningún interés por estudiar, pero además que tenían un chorro de lana. Ese es el gran reto de un maestro, educar a quien no quiere aprender. Era muy complicado. Y entonces, pues yo era un chavillo. Yo en ese entonces ni siquiera había estado en pedagogía, acababa de terminar la carrera, estaba recién graduado, debe tener como 24 años en ese entonces. Y y cuando vi, de verdad, si han visto las películas estas gringas de que avientan papeles, chiflan, y está el maestro y así era. Y entonces cuando empecé a ver los salones como eran, dije, conmigo no. Conmigo no. Entonces llegué y se sentaron, pegué así en la mesa y les dije, a ver, los que no quieran estudiar desde ahorita, tienen 8, se salen. En serio, pregunten lo que quieran. No nos va a represar ninguna, todos 8, todos tienen 8 para afuera, los que se queden, desde ahorita tienen de 8 para arriba. Y se fueron como la mitad. Mira, tu estrategia no la conocía. Se fueron como la mitad y trabajamos tan a gusto,
porque además, pues ya tenían 8, ¿no? Yo siempre le dije a mi hija, para mí lo más importante de tu educación es que aprendas. Porque llegaba y me decía, es que papá me saqué de promedio. Dije, no me importa el promedio. Mira, uno de mis grandes amigos, que hoy es un cuate supermillonario, le ha ido súper bien, porque siempre fue muy hábil, era un burrazo. Pasó todo el tiempo porque nos copiaba. Y entonces le pasábamos el examen, porque además era bueno para los trancazos, entonces te defendía, ¿no? Y era muy sociable, entonces es un cuate maravilloso en el aspecto social, pero en el aspecto no le interesaba, ¿no? Las matemáticas, la física, habían muchas materias que no le interesaban y te copiaba y te copiaba descaradamente. No, era... Y digo, ¿para qué gastaron sus papás en ir a la escuela? Eso se lo hubieran dado para que fuera comerciante desde el principio y le hubiera ido muchísimo mejor, ¿no? Pero yo le digo siempre a mi hija, a mí no me importa la calificación, lo que me importa cuando vas a una escuela es que aprendas. Es el aprendizaje. Y tú aquí aplicaste una regla de oro que tenía mi abuelita, decía, el que quiere estar, está, y el que no, no. Y tú la aplicaste muy bien, la llevaste muy bien a ese salón de clases y así es. El que quería estudiar iba a estar ahí y el que no tiene interés, no hay forma. Pues no quería estar ni el maestro porque yo fui de sustituto y creo, a ver, estuve como un año y medio, pues creo que ha de haber ido como a 5 clases. Así que entonces, porque lo hicieron, fíjate, este cuate que daba deo, era muy bueno para hablar y entonces me acuerdo que en ese entonces el equipo de fútbol Pachuca estaba resurgiendo porque el fútbol en México, que a lo mejor tú no lo sabes, sí, nació en Pachuca, nació en Hidalgo. Los ingleses, que eran los que inventaron el fútbol, eran mineros y como mineros inventaron el fútbol en México y inventaron los pastes. Los pastes son para los mineros, por eso la orilla viene así para que y la tiran, porque están todos mugrosos, ¿no? Entonces, a este cuate, el Pachuca que quería crecer, estaba en segunda y quería ir a primera, lo contrataron para que les diera motivación como al equipo. Coach. Como motivación, no era pues, ahora todo el mundo dice. Ahora le dirían asesor. Ahora todo el mundo es coach, soy coach ontológico, no todo el mundo es coach. En aquel entonces era el motivador, ¿no? O sea, no tenía un puesto. Entonces, acababa el partido o antes de empezar el partido los juntaba y les hablaba y los hacía aprenderse y que sube el Pachuca a primera división y que se queda ahí. Y entonces, pues, estaba en Pachuca. Y yo estaba acá. Dando su clase. Sí. Pero ahí... Y a mí me valió un pepino el dinero. Entonces él cobraba, me mandaba un cachito. Como dicen, lo hago por la experiencia. Exacto, me encanta. No, me encanta. Yo siempre he hecho muchas cosas, muchísimas porque me encanta. Por probar, por la curiosidad. Esto me encanta. Estar aquí contigo me parece un milagro, lo agradezco y me fascina. Qué bonito. Esa parte de querer hacerlo por el amor al arte, por la experiencia, es la clave para el cambio, para el desarrollo personal, para el aprendizaje, pero es que tú quieras cambiar, que tú quieras aprenderlo, que tú quieras decidir envolverte, empaparte de un tema. Busca un tema, el que más te guste, el que más te llame la atención, el que sientas como cosquillitas de aquí es, y esa es la clave. Exacto. Ir a donde tú quieres ir, ¿qué quieres aprender? Oye, pues un placer estar en esta primera mitad de tu programa, para que ahorita les cuentes de dónde viene el Día del Maestro y todo esto. Pero sí, la forma de conmemorar el Día del Maestro también ha cambiado mucho, ¿no? Yo la verdad es que sí recuerdo que queríamos muchos a nuestros maestros, pero siempre había como un respeto muy grande que no te permitía pues que fueran tus cuates. Hoy muchos maestros son amigos de sus alumnos. Así es. Y sin embargo terminabas con ese respeto en una cierta relación de cariño con ellos, de aprecio. Un cariño enorme, ¿no? Como aprecias a los héroes de la patria, ¿no? Pero era un cariño con un respeto muy especial. Así es. Hoy se perdió el respeto. Es una relación diferente, ya los alumnos tienen
Tienes que tratarlos con muchísimo cuidado, hay ya normas muy concretas, sobre todo el roce físico está sobre prohibido, eso ya no existe, ¿no? Que con nosotros, pues lo que te decía, el reglazo, no todo. No, y ahora se quejan, te demandan, te denuncian. Y hasta el bote vas, pero bueno, pues un abrazo a todos los maestros, la verdad es que una labor maravillosa, son el motor del cambio de la sociedad y qué bueno que tengan esa vocación porque hay que tener una vocación muy fuerte. Hoy más, yo creo que hay grados que son mucho más complicados. Yo jamás podría ser de estos chavillos de secundaria. Híjole, no, admiro a los maestros de secundaria porque si los chavos no saben para dónde van y están en crisis, pues el maestro con 60 crisis al mismo tiempo, pobre. Pero bueno, la verdad es que nuestra admiración, nuestro respeto y pues todo nuestro cariño para ellos. Así es, nuestro reconocimiento y sobre todo agradecimiento por las lecciones que nos dejan, porque a veces decimos, son peores maestros, son barcos, son esto, son el otro, pero también de esos maestros se aprende. De todos. Te tengo que contar uno, Santibáñez, el de literatura universal, pero será la siguiente vez. Si me invitas, claro, yo te con platico. Gusto, bienvenido. Pero me tienes que acordar del de literatura, es que será un tipazo. Con gusto. Nos engañó toda la vida, pero bueno, gracias. Gracias a ti, Eduardo, un gusto tenerte. Y hablando precisamente de esta parte que decía Eduardo, lo difícil que es lidiar con adolescentes. Por ahí recordarán una película, No Manches Frida, en su versión 1, su versión 2, como una persona que no tenía ni siquiera la educación de pedagogía logra cambiar a un grupo de alumnos problemáticos, un grupo de alumnos renegados, segregados, que no tenían precisamente ese interés por aprender, por terminar la preparatoria o un sueño o algo. Un ejemplo, uno de ellos decía, pues yo voy a ser ratero como mi papá, o pues yo me voy a casar, o así cosas. Entonces, este maestro, que no era maestro, que solo lo contratan por una suerte de azar ahí en esa película, pero logra enganchar con estos alumnos. ¿Por qué? Porque se preocupa por ellos, porque los ve y dicen, son jóvenes, tienen una vida por delante y no quiero que sean como yo. Entonces, poco a poco, en el transcurso de los días, van enganchando unos con otros y se van comprometiendo en su propio aprendizaje. Como decíamos al principio del programa, tú como maestro aprendes todos los días, y más si tienes alumnos y si estás en una escuela. Pero no necesitas ser maestro, puedes aprender siendo comerciante, siendo cajero, siendo repartidor de pizzas. Desde la profesión que tú tengas puedes aprender. Y antes teníamos muy marcado lo que nos decían nuestros abuelos de, no, tienes que ser doctor, tienes que ser licenciado, tienes que seguir la tradición de la familia y hacer una carrera, una licenciatura. ¿Cuántos casos no sabemos de personas que estudiaron algo que no les gustaba? Yo conozco a una querida contadora que fue contadora porque su papá era contador, pero en realidad a ella no le gustaba. Entonces, su profesión era la pedagogía. Y entonces entró de contadora, se graduó, le llevó el título a su papá, y cuando terminó se puso a trabajar y a estudiar lo que sí quería, pedagogía. Entonces, nunca es tarde para encontrar ese motivo, esa razón que tienes, que muchos ahora le llaman el ikigai o la pasión. Si tú sientes interés, sigue preparándote. Ahora ya con la tecnología hay muchas otras formas más cercanas, no necesitas invertir tanto dinero. Igual como antes, también puedes agarrar un libro de lo que te interese y empezar a leer, empezar a practicar. Y no olvides que lo que entiendas, lo que aprendas, es mejor enseñárselo a alguien más que no lo sabe. Desde aprender a leer, a escribir. Yo recuerdo que mi abuela aprendió a leer y a escribir a los 87 años de edad. Nunca tuvo la oportunidad de ir a la primaria, nunca tuvo oportunidad de ir a la escuela. Entonces ella decidió, a esa edad, voy a aprender a leer y escribir. Y comenzó así, agarrando un cuaderno, escribiendo las vocales, A, B, C, A, E, I, O, U, después las consonantes. Y si tenía duda de cómo se escribe algo, al que pasara, al que estuviera cerca, le decía, ¿cómo escribo esta palabra? Pero se sentaba todas las tardes, después de la comida, después de que terminó su cocina,
Se sentaba a hacer sus sílabas y después sus palabras. Y un buen día llegué y me dice, traes en tu bolsa y ahí dice tequilera, tequila X. Aprendió a leer. Entonces, sigamos ese ejemplo y aprovechamos esta parte también para hacerles una recomendación musical. Recuerden que también la música nos acompaña, nos ayuda y si quieres aprender, la recomendación del día de hoy, el Mambo del Politécnico, de un gran maestro también en la parte musical, Pérez Prado. No nos dejes escuchar, te pongo más tarde aquí abajo de Orbo Prome en Facebook, en los comentarios el link para que lo vayas, lo descargues y lo tengas en tu lista de música. No olvides agregar algo positivo a tu vida cada día. Y continuamos con esta parte de los maestros. A veces es muy complicado para los maestros porque nunca nos ponemos en su lugar. Y dicen por ahí que no hay maestro que se queje de algún alumno, que diga, este alumno no lo quiero, porque en su corazón, para él todos son personas, son valiosos y tienen una necesidad específica de aprendizaje. Pero hay alumnos muy difíciles, hay alumnos con los que lidian día a día y yo creo que su mayor frustración es no saber cómo apoyarlos, ¿no? Me contaba una maestra, se enfrentan a muchas carencias porque hubo una época que están tratando de resarcir, donde los padres enviaban a sus hijos para que el maestro lo eduque. Entonces, esa era la tradición, ¿no? Para eso vas a la escuela, para aprender. Y se olvidaron por muchos años, hay muchos padres, y si tú eres uno de esos, el aprendizaje académico, sí, es en las aulas, pero la educación, los valores, la convivencia, el apoyo, el trabajo en equipo, todo eso se aprende en casa. Entonces, actualmente vivimos una crisis escolar porque muchos alumnos llegan sin valores, sin respeto por el otro o por la vida o la seguridad de otro. En esta parte se pierde mucho el sentido de grupo, el sentido de comunidad y van y solo piensan en lo que ellos quieren, en el berrinche que ellos tienen en ese momento de no quiero estudiar, no quiero hacer ejercicio, no quiero aprender matemáticas, no quiero entrar a la obra de teatro, no quiero participar. Entonces, por favor, hagamos una reflexión de nosotros somos los primeros maestros en casa. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Le estás enseñando a convivir? ¿Le estás enseñando a apoyarse unos a otros? ¿Le enseñas, ya déjate de enseñarle a leer, que es una práctica muy buena para el desarrollo y el crecimiento personal, pero si no le estás enseñando ni siquiera lo más básico como dar las gracias, levantarte de la mesa y lavar tu plato, o en qué te ayudo, o traer las bolsas del súper, del mandado, recoger un papel que se cayó, barrer algo, limpiar algo, secar algo que tiraste. Entonces, ¿por qué los mandas a la escuela esperando que el maestro haga eso por ti? Porque en realidad no es la responsabilidad del maestro, es tu responsabilidad. Piensa en esa parte. ¿Tú qué esperarías si fueras un maestro? Ponte en el lugar, como bien decía Lalo, nuestro invitado del día de hoy. Llegan al salón de clases y tienen 45 niños. Y les tienes que pasar lista, les tienes que enseñar lo que marca el programa de español, de matemáticas, de inglés, de lo que necesiten. Y además tienes que educarlos. Son 45 pequeños mundos, como decía mi abuela. Cada cabeza es un mundo. Imagínate cómo un solo profesor va a trabajar con 45 cabecitas distintas. Cada persona tiene un tipo de aprendizaje diferente. Existen 5 niveles de aprendizaje. El auditivo o 5 canales de aprendizaje. El auditivo, el visual, el kinestésico, el emocional. Entonces, tendría que preparar 5 clases diferentes como mínimo para que cada alumno aprendiera. Y en lugar de eso, lo que hacen es, pues, integrar esos 5 niveles y reforzar los aprendizajes que ven académicos en casa. Entonces, por eso es que envían tarea y es para que refuercen ya desde su
propio nivel de aprendizaje esa tarea y tú no los apoyas y tú dices, ay, pero ¿para qué vas a hacer una maqueta? Ay, pero ¿para qué tenemos que ir al museo? Ay, pero ¿para qué tienes que hacer un ensayo? Ay, pero ¿por qué más planas? ¿Pero por qué recortar? ¿Pero por qué hacer dibujitos? No cuestiones. Mejor acércate con tu profesor, acércate con el maestro de tu hijo, de tu hija y pregunta, ¿cómo te apoyo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesidades ves en mi hijo? ¿En qué materias está más débil? ¿En qué materias puede reforzar? ¿Cuáles sí son sus habilidades? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Para qué sí es bueno? Pregúntatelo. Y pregúntatelo tú también, porque eso te va a dar gran conocimiento de ti, de tu parte, y te va a permitir ayudar a otros. No dejes pasar un día sin aprender algo de ti mismo, de reconocer que eres una persona que está aquí para aprender y para ayudar a otros. Reconoce que tú tienes la capacidad de aprender lo que tú quieras. Matemáticas, inglés, geografía, ahora se estila mucho quién no sabe inglés, quién no sabe redes sociales, quién no sabe programar, quién no sabe incluso IA, ¿no? Esta inteligencia artificial. Entonces no digas, no puedo, no te pongas la traba tú solo. Esto es tu decisión, pero busca lo que lo que tú quieras, lo que te haga a ti feliz, lo que te llame la atención. Si resuena algo de estos temas que hemos visto, búscalo en internet. Ahora ya puedes abrir tu Google y puedes googlear y poner la información que tú necesites. Puedes decidir, porque ahora ya abres Google y es un campo de información. Entonces tienes que mirar con mucha atención qué sí te sirve, qué no te sirve, qué sí es valioso y seguir por ese camino. Entonces empieza siendo tu propio maestro. Ese es el gran secreto de la vida de la abuela también. Empezar por sí misma, conocerse, entenderse, tenerse paciencia. Imagínate, si tú no tienes paciencia contigo mismo, no vas a tener paciencia con tus hijos. Y un maestro, imagínate si puede tener paciencia con 45 alumnos revoloteando en su salón de clases. O como decía Eduardo, con 45 adolescentes con problemas de quién soy, de qué quiero ser en la vida, de a quién me quiero parecer, si quiero obedecer a mis papás, si no quiero obedecerlos. Y se complica todavía más porque ahora ya están las drogas, ¿no? Entonces están absortos por el que dirán, el pertenecer, entonces están en medio de problemas personales, hormonales incluso, y además tienen que aprender académicamente. Entonces, empieza por practicar la paciencia también contigo, con otros, y de cierta forma, si tú das algo, eso regresa a tu vida. Si tú eres paciente con alguien, tal vez alguien más sea paciente con tus hijos en la escuela. Y vamos a continuar ahora con una nueva recomendación en cuanto a un tema específico que quieran aprender. Por ejemplo, yo quiero platicarles, aprender psicología organizacional, como bien platicaba con mi profesor, fue una carrera que yo elegí desde que era adolescente. Me la inspiró una psicóloga, una maestra de orientación vocacional en la secundaria, a quien siempre estaré agradecida por haber tomado este camino. Y como decía Lalo, yo no estudié matemáticas, nada relacionado a las áreas matemáticas, precisamente porque decían, los que no les gustan las matemáticas se van a las áreas sociales, a las humanidades. Entonces yo elegí entre varias carreras como ciencias de la comunicación, como trabajo social, psicología. Y bueno, en esta parte sí influye un poco esta parte de las matemáticas, pero en cierta forma tú mismo vas aprendiendo qué es lo que sí te gusta, lo que te hace feliz. Entonces llegué y dije, bueno, ¿qué voy a estudiar de psicología? Hay muchísimas ramas en psicología y en ese entonces pues las principales eran 5, ¿no? O te dedicabas a dar psicología terapéutica en un hospital, o te dedicabas a hacer psicopedagogía, es atender los problemas psicológicos de los niños en las aulas, o te dedicabas a hacer investigación, o te dedicabas a hacer modificación de la conducta y por último a recursos humanos. Entonces dije, no, pues lo más fácil, lo más bonito, lo que más me gusta, la carrera de recursos humanos. Una carrera muy noble, pero muy, muy sacrificada, en la que a veces no se te valora. Y ahí aprendí mucho a escuchar a las personas, aprendí a conocer sus vidas, aprendí entrevista, aprendí desarrollo organizacional, aprendí administración de recursos humanos y entendí una cosa.
El humano es un ser capaz de aprender todo lo que quiera y tú eres el único que se pone ese límite. Cuando una persona te dice no puedo, está poniéndose el tope, el límite. Y en realidad todos tenemos capacidad para aprender. Nuestro cerebro es maravillosamente infinito. Es una red de neuronas que se pueden crecer, conectarse, pero tú lo decides. Entonces, en esta parte de aprender, no solamente me tocaba entrevistar a gente que tuviera una licenciatura, una maestría o un doctorado, también me tocaba entrevistar a gente con primaria, con secundaria, que a veces apenas habían terminado la preparatoria. Y en todos ellos observaba una cosa, cada quien aprende de una manera. No le des tanto peso al papel. Mi abuela decía, el papelito habla, el papelito te abre puertas. Sí, es cierto, tener una licenciatura, tener un título, sí te va a ayudar, pero no descuides la parte del aprendizaje personal. Entonces yo conocí a mucha gente que tenía la secundaria y tenía puestos de gerencia, tenía puestos de dirección, pero seguía aprendiendo. Como bien dice Lalo, esa hambre, esa ganas de querer aprender de donde sea o de lo que sea, incluso lo enfocaban a algo más específico como ventas, como recursos humanos, como administración de empresas, ingeniería, y buscaban seguir actualizándose en sus temas. Muchos de ellos pues, no tenían recursos para hacerlo, pero buscaban alguna mentoría, alguna clase gratis. Y te digo, ahora con el internet ya no necesitas desembolsar tanto, puedes buscar tutoriales, PDFs, guías, etcétera. Puedes preguntarle incluso a la inteligencia artificial. Ahora ya casi todos tienen en su teléfono un chat GTP, por ejemplo. Entonces, no es la forma en que tú aprendas, es las ganas que tienes, el corazón que le quieres poner a ese aprendizaje. Y algo también muy, muy bonito que me enseñó mi abuela es, como decía bien Lalo, enseñarle a otro. No hay mejor forma de aprender que enseñarle a otro. Si tú tienes la oportunidad de hacer un voluntariado, no solamente vas a aprender a enseñar, es una forma también de ayudarte a ti a conocerte y a empatizar con otros, en lo personal, en lo emocional, que muchas veces esa es la traba que tenemos en lo emocional, porque alguien nos dijo, es que eres un burro, es que no tienes cabeza para el estudio, es que estás cerrado, es que muchos comentarios negativos de por qué no podías aprender un tema. Muchas veces nuestro cerebro no nos permite aprender un tema porque no estamos en la maduración para ese tema. Muchas veces nos toca retroceder un escaloncito abajo, como hizo mi abuela, y empezar desde las vocales, desde la A, desde la E, desde la I, para que puedas ir absorbiendo ese conocimiento. Y después vas subiendo de nivel, pero no es que seas un torpe, no es que seas un cabezadura, que era la palabra típica que usaban los papás, es que eres un cabezadura, ¿no? Y llegabas con tu boleta y el número era lo que importaba. Ahora ya tenemos mucha más apertura y como bien dice Lalo, lo que importa es qué aprendiste. Si tú llegas a casa y tienes hijos o sobrinos o compañeritos compañeros de trabajo con hijos, ¿por qué no preguntas un día y dices, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Te vas a sorprender de las respuestas de los alumnos, de los hijos, de los sobrinos. Y, por ejemplo, yo una vez le pregunté a mi hija, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí a compartir con mis compañeros. Entonces, no dejes en saco roto todos estos consejos, estos secretos que ella nos dio y nos ayudó a revelar nuestro gran invitado del día de hoy. Practica aprender algo, lo que más te guste. A veces tuvimos siempre la necesidad de, por ejemplo, mi mamá decía, quiero aprender a tocar el acordeón. Entonces, nada es absurdo, nada es ridículo. Lo que a ti te haga feliz, búscalo. Si quieres aprender a esquiar, a lo que sea, busca la forma. A veces ya físicamente dices, no, yo ya no estoy para aprender, yo ya no estoy para esa edad. Tal vez no lo puedas practicar 100% en forma, pero puedes aprender viendo videos, leyendo, haciendo estrategias. Igual a lo mejor no te conviertes en la bailarina que tú querías ser de niña,
pero a lo mejor te conviertes en la maestra, en la guía, en una orientadora, como decía Lalo, en un motivador para otras personas que aprendan, para otros jóvenes. Entonces, no eches en saco roto ese consejo de la abuela. Busca qué quieres hacer, qué quieres aprender. Muchas veces nos las pasamos en las oficinas de 9 a 6 y decimos estoy cansado, pero date 5 minutitos, 10 minutitos, 15 minutitos, 30 si tienes tiempo, para aprender algo nuevo, para aprender algo que te motive, porque la razón de aprender es porque, o de que lo retienes, es porque tienes esa motivación. Como bien decíamos, el que quiere estar está y el que no, no. Entonces, si tú encuentras qué de verdad te interesa, ese mismo interés va reforzando tu aprendizaje. Logras un pequeño aprendizaje sobre un tema en particular y vas a querer seguir aprendiendo más y vas a querer seguir preguntándole a alguien más. No dejes de buscar guías, no dejes de buscar a otras personas que ya aprendieron sobre ese tema que a ti te interesa, porque esa es la mejor estrategia, buscar a quien ya domina el tema y preguntarle todas tus dudas, ya sea por correo, ya sea por internet, por redes sociales. Busca grupos donde se dediquen a ese tema, por ejemplo, manualidades, por ejemplo, macramé, por ejemplo, ventas. Hay muchos grupos ya en Facebook que dicen ventas, ¿no? Por ejemplo, aprende ciertos temas, aprende yoga, aprende lo que tú quieras, ya hay para echar para arriba. Tú solo busca y vas a encontrar. Entonces, ese sería el gran secreto de hoy, el aprendizaje. Vamos a continuar con este tema de crecimiento y desarrollo personal en el siguiente programa, no te lo pierdas, y vamos a tener aquí algún invitado que nos pueda ayudar a llegar a esa meta. Mi nombre es Estrella Carrasco, me encuentras en redes sociales y como siempre te recomiendo algo muy especial. Brilla, no dejes de brillar desde tu propia esencia. Hasta luego.